RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Hernando Ceballos, ex ministro de Salud, a quien siempre le damos las gracias por atender esta comunicación. Qué gusto saludarlo, doctor Ceballos, muy amable, buen día. Muy buen día, señor Hernández, a su disposición, claro. ¿Cómo está ya analizando, ya se conoce el alejamiento de la doctora Gutiérrez del sector salud, ¿no? Pero en medio de toda una crisis, ¿no? Una crisis sanitaria, en este caso por el caso del dengue, pero también por toda una desprotección del sector, ¿no? ¿Cómo está analizando qué es lo que tendría que hacer hacia adelante el Ejecutivo? Bueno, esto es lamentable, aunque era esperable esta decisión por la situación que tenemos en el sector salud, por la cantidad de fallecidos, el incremento sustancial de los casos y tal vez una falta de tacto en el manejo de esta crisis por parte del Ejecutivo y el pronunciamiento de los gobiernos regionales a los cuales se les responsabilizó de toda esta crisis tan seria que hemos tenido en el país y que tenemos todavía en los últimos meses, ¿no? Ahora, el alejamiento de la doctora Gutiérrez, decía yo que no sorprende tanto por la gran cantidad de rotación de ministros que tenemos en el Ministerio de Salud. Creo que en los últimos 40 años tenemos más de 40 ministros de salud, ¿no? Así que hay un tema también de solidez en el manejo de la problemática sanitaria en el país, la falta de continuidad, de objetivos comunes para poder tener más fácilmente resultados. Pero además creo que la salida de la doctora Gutiérrez tiene que ver con, en general, el abismo en el cual nos encontramos con la salud en el país desde hace varias décadas, ¿no? La doctora Gutiérrez es parte de esta ineficiencia, de esta exclusión que tenemos de millones de peruanos al derecho a la salud, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, lo cual le impide al sector salud tener una capacidad de respuesta seria frente a eventos como el que tenemos ahora, este problema del dengue, ¿no? Y entonces, claro, es muy difícil tener resultados positivos en el marco de estas limitaciones graves que tiene nuestro sistema de salud. Usted acaba de señalar algo muy puntual, ¿no? Hay la inestabilidad, la rotación permanente en un sector tan delicado, tan complejo como es el sector salud. Pero también acaba de indicar que se requieren tener políticas mucho más claras, ¿no? Nos falta una política de salud pública, ¿no? Y esto se demuestra. Lo hemos vivido cuando ocurrió la pandemia y hoy estamos viviendo, si no algo similar, muy parecido con el caso del dengue, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer a partir de estos momentos? ¿Cuál debería ser el perfil de un nuevo ministro para poder, de una u otra manera, establecer una acción mucho más rápida, una intervención mucho más rápida, un trabajo comunitario frente a un tema tan delicado? Bueno, yo creo que hay temas que son centrales y que de alguna manera han propiciado, acelerado, mejor dicho, la salida de la ministra. Un tema elemental es la capacidad de concertación, de diálogo entre los subsistemas que tenemos en salud y los distintos sectores que la componen, es decir, una relación más estrecha, una coordinación más, digamos, consistente del Ministerio de Salud con los gobiernos regionales es muy importante y esto no se dio a tal punto que los gobiernos regionales sacan un comunicado a la ministra donde dicen nosotros no somos los culpables de todo este problema, sino esta es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Y bueno, en cierta medida tienen razón, el Ministerio de Salud es el responsable de dirigir la política nacional, de monitorear, de garantizar que los presupuestos se vayan cumpliendo, ¿no? Y también, claro, de los otros sectores, gobiernos regionales y locales, pero lo cierto es que esto demuestra que tenemos una crisis en el desarrollo y en la aplicación de las políticas generales en el país. Hay un divorcio entre el nivel central, el Poder Ejecutivo, y cada uno de los gobiernos regionales.
que son pequeñas islas. Ellos ponen a sus funcionarios, ellos ven si aceptan o no aceptan las políticas generales, y entonces si tienes un gobierno nacional que ajusta, digamos, el cumplimiento de sus metas, se puede generar una colisión ahí, ¿no? En este caso no es que haya habido una colisión, pero me parece que ha habido falta de capacidad de los gobiernos regionales, pero también una falta de, digamos, papel rector por parte del Ministerio de Salud, de un seguimiento real, efectivo de las políticas nacionales y no ha podido monitorearlas tampoco el Ministerio de Salud. Entonces yo creo que para el cargo es importante que asuma una persona que tenga un nivel de liderazgo en el Ministerio de Salud y en general con la salud pública del país, que tenga ganas de enfrentar los problemas y resolverlos, porque no, tampoco podemos aceptar conformismos en el sector salud con la gran cantidad de exclusión que tenemos. Como decía, que tenga capacidad de concertación, de diálogo, ¿no? Es decir, una persona que tenga elementos técnicos para poder entender la gravedad de la situación, escuchar a sus técnicos, elegir a los mejores, pero también capacidad política para poder manejar un sector. El Ministerio de Salud es un cargo básicamente político, donde tienes que tomar decisiones y bueno, y espero que en esta oportunidad prime el concepto político, me refiero no político partidario, sino el político en lo que tiene que ver con entender la necesidad de avanzar en consenso, de escuchar a la gente, de hacerla partícipe de las acciones de salud y de incorporar a todos los sectores que tienen que ver, que deciden también en lo que está pasando con la salud en el país y en cada uno de los lugares. Ojalá que podamos avanzar en este sentido. No va a ser fácil en un gobierno que se encuentra francamente aislado, ¿no? Y con poca credibilidad en nuestro país, ¿no? Pero esperemos que en el caso de salud pueda asumir una persona que ayude en este sentido, más allá de las dificultades, repito, que va a tener la señora Boluarte en encontrar gente que se quiera sumar a su gabinete con los antecedentes cercanos que tenemos, ¿no? De represión, de aislamiento de los sectores sociales. En fin, esperemos que en salud por lo menos podamos avanzar y salir poquito a poco de la grave situación en que nos encontramos, de tomar las experiencias de la pandemia, del COVID-19, en fin, las experiencias buenas y las experiencias malas, ¿no? Para no repetirlas y sí, por ejemplo, avanzar en todo lo que tiene que ver con organización social, niveles de coordinación, etcétera, ¿no? Y hay que disponer recursos económicos para esto también. Ahí está el otro tema, ¿no? No tenemos los recursos suficientes, ¿no? Y a eso se suma la desconexión que hay entre el sector central, en este caso el ministerio, con los gobiernos subnacionales, ¿no? O sea, ¿cómo suplimos esto en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo hay que suplirlo de alguna manera porque hay prioridades, ¿no? Además hay fondos de contingencia en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Salud, pero a salud hay que darle una inyección económica a mediano plazo y también en lo inmediato, ¿no? Esto quiere decir contratar una buena cantidad de personal pensando en el niño global, equipar al primer nivel de atención, establecer también una estrategia para, o una política de redes periféricas para saber dónde referimos los pacientes en caso de problemas importantes como este del dengue y además para descongestionar los hospitales, pero sí necesitamos fondos, ¿no? Si hubiera que hacer, como en algún momento se planteó en el gobierno anterior, un aporte tributario extraordinario de los que más tienen para atender la grave situación de la salud, pues habría que hacerlo. Pero lo que no podemos decir es no tenemos plata, que la gente se nos siga muriendo, y si viene un niño global, pues sálvese quien pueda, ¿no? Hay que tomar medidas en lo financiero, asegurar la ejecución de los gastos, y después trabajar una estrategia que nos permita potenciar el sector salud. Hay que saber dónde deben ir los recursos humanos, qué equipos hay que comprar, qué perfil de movilización social vamos a tener, acentuar claramente en la atención primaria de salud la acción del ministerio, y para eso hay que tomar medidas, sobre todo el fortalecimiento del primer nivel de atención, diseñar una estrategia no solo en el sector salud, sino intersectorial. No se puede mejorar la salud sin servicios básicos,
sin un trabajo mínimamente estable para la población, sin una atención diferenciada para los niños y las personas de la tercera edad. Se pueden tomar medidas en lo financiero, en lo estratégico, para unificar a los subsectores, los subsistemas que tenemos, MINSA, Seguridad Social, que no estén tan dispersos. Crear, por ejemplo, una mesa multisectorial especial frente a este riesgo de un fenómeno de un niño global, donde participen desde los trabajadores hasta los empresarios, gobiernos regionales, una mesa multisectorial específicamente para potenciar el sector salud en esta coyuntura del riesgo de un niño global, ¿no? Entonces, podremos trabajar más de la mano, de manera más coordinada, con los distintos sectores que tienen que ver con salud y con la participación también de vivienda. Tenemos 8, casi 9 millones de peruanos sin acceso al agua potable, sin servicios básicos, con hacinamiento en las viviendas. Hay que hacer un plan educativo sobre la población para manejarse bien. Hay que manejar este sistema de participación comunitaria a través de brigadas y de los líderes locales en cada barrio, en cada sector, para lograr una participación ciudadana y una respuesta rápida de las medidas del Ministerio de Salud, ¿no? Como pasa muchas veces, que el Ministerio dice A, la gente no se moviliza porque no le cree o porque no está organizada en los temas de salud, ¿no? Esto hay que empezarlo a cambiar y lo podemos hacer rápidamente con un liderazgo fuerte en el Ministerio, con disposiciones claras y también, por supuesto, con recursos, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la situación en estos momentos en Piura, que es el lugar más neurálgico respecto al dengue? Bueno, en Piura estaba pasando lo que se esperaba. Si bien los casos han entrado en algunos distritos en una meseta, es decir, no tiene la velocidad de ascenso que se tenía antes, y en algunos ha empezado a bajar, pero usted sabe, la enfermedad tiene un ciclo. O sea, yo me enfermo ahora, tengo 4 o 5 días que voy a estar con fiebre, luego pasa la fiebre y puedo entrar, en algunos casos, a una etapa crítica que dura también 3 días, 4 días. Y entonces, ¿qué sucede? En estos días han bajado un poco la velocidad de ascenso de los casos, ¿no? Todavía hay problemas para la atención, pero luego de estos días viene la etapa crítica. Por tanto, estamos en pleno proceso de etapa crítica en Piura, donde aparecen de manera rápida los fallecidos, que son fallecidos, que son parte del proceso que se inició hace más o menos una semana y que, de acuerdo a la evolución natural de esta enfermedad, tienen más posibilidades de complicarse después de los 4 días. Así que ya lo decían distintos expertos, si bien no está subiendo la curva de casos tan aceleradamente, lo que van a empezar a aparecer por la gran cantidad de casos que tenemos desde hace 2, 3 días, decían los expertos, dentro de poquitos días van a empezar a incrementarse la cantidad de fallecidos. Y eso es lo que ha pasado en Piura, ¿no? Y bueno, esperemos que las medidas que ha tomado el gobierno regional y la llegada de apoyo del nivel central en la última semana, que fue tardía de parte del nivel central, pero que ha empezado a llegar, nos permita controlar de una mejor manera este flagelo, ¿no? Que en Piura tiene a la gente todavía sumamente preocupada, asustada, ¿no? Y que se ha sentido muy desprotegida de parte del nivel central. Doctor Hernando Ceballos, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. A ustedes, muy amable, muy buenos días. Buen día, conversábamos con doctor Hernando Ceballos Flores, exministro de Salud. RCR, la red que comunica y une al Perú.